Amén. Versículo 24 leemos y dice así la palabra del Señor. Amén. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 15. Perdón, 14. 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomándolo los despojó, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Versículo 15-14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con su fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Gloria a Dios. Tomen su asiento esta noche. Y el pensamiento de esta noche va a ser muy breve, muy breve. Y lo hemos titulado El secreto de tener el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Amén. El secreto de tener el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Amén. Probablemente usted, que es amigo, que está con nosotros hoy esta noche, usted pueda que le haya oído acerca de lo que es el Espíritu de Dios y qué significa en la vida del hombre. Amén. Sin embargo, lo que hemos sido tocados a través del Espíritu de Dios, nosotros podemos testificar que cuando el Espíritu de Dios se hace presente sobre la vida de una persona, ya no tiene una vida natural. Amén. Cuando el Espíritu de Dios toca nuestro ser, nuestra vida ya no se puede decir que es la misma. Amén. El Espíritu Santo produce un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar y en la manera de vivir. Amén. El Espíritu Santo hace un cambio, aunque no diga amén, hermanos, hace en la persona un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar y en la manera de vivir. Amén. Es decir, que todos hemos oído acerca de lo que fue la vida de Sansón. Y la vida de Sansón para muchos probablemente, sobre todo los que cruzaron escuela bíblica, se hacen de la imaginación de Sansón que es una persona corpulenta, una persona grande, una persona musculosa. Pero
lo cierto es que si usted lee acerca de la biografía de Sansón, no describe la Biblia las cualidades físicas de este hombre, amén. No las describe. Probablemente la vida de Sansón era así como la nuestra, probablemente era pupucero igual que nosotros y tenía no una vida así de ejercicio, de gimnasio, sino que probablemente era un hombre común, igual como cualquiera de nosotros, amén. La diferencia es que en los versículos que nosotros leemos acerca de Sansón, primero su padre y su madre, este niño nació a través de una promesa de Dios, sobre todo a la madre, amén. Una madre que no era una madre así como las madres seculares, sino que era una mujer piadosa y una mujer que disfrutaba de la visita del Espíritu de Dios, amén. Aunque el nombre de la madre de Sansón tampoco se revela en la Biblia, solo se revela el nombre del padre. Pareciera que la mujer de este hombre era una mujer que siempre se identificaba por ser una mujer pacifista, por ser una mujer que en vez de hablar de desgracias hablaba cosas en las cuales animaba la vida a los demás. Porque dice en los versículos 13 que nosotros leíamos, cuando el ángel le visitó y Manoah, que era su padre, empezó a decir: nos van a matar. Y esta mujer le dijo: no, hombre, cálmate, le dijo. Si Dios hubiese querido matarnos, ya nos hubiera deshecho, amén. Ponía la calma en cualquiera de las circunstancias. Y es ahí como ese ángel le visita y le dice, porque aparte de que era una mujer piadosa, agradable, que agradaba a Dios, era una mujer que era estéril, amén. Era una mujer que no podía concebir, pero era una mujer que disfrutaba del Espíritu de Dios. Era una mujer que no le importaba la condición. Hay muchas mujeres que le dicen: mire, usted va a ser estéril o no puede tener hijos, y pareciera que se desvanecieran, que no tiene sentido la vida. Pero ella no era de esas. A lo mejor era una mujer que impulsaba a los demás, porque las mujeres que Dios les ha dado el placer de tener a sus hijos, de poder moverse en la vida cotidiana, a veces desaprovechan las bondades de Dios. A veces desaprovechan las bondades que Dios nos ha dado, como cuidar nuestros hijos, como llenarnos del Espíritu de Dios, alabar a Dios, sino que andan pensando otros conceptos. Y muchas mujeres ingratas, cuando quedan embarazadas, por poder empezar a disfrutar más su vida, optan por no tener a sus propios hijos, porque les parece que es un estorbo, les parece que quedar embarazado fue un error, les parece que fue algo que no estaba planificado, y empiezan a hundirse más en sus propios suplicios, amén. Porque eso es la vida del hombre y de la mujer que no tiene del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final de ese camino es un camino de abismo. Amén. Es un camino en el cual pareciera que voy bien. Usted que está en este lugar, usted que es amigo, que está en este lugar y lo han traído a este lugar por casualidad, déjeme decirle que esta noche Dios lo ha traído a este lugar. El Espíritu Santo puso palabras para la persona que lo invitó a traerlo a este lugar. Y por eso usted es bienaventurado en este espacio, que esté en este lugar, porque donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Dios quiera que esta noche Dios nos liberte, amén. Dice en los versículos que leíamos, cuando esta mujer, el ángel le visitó y le dijo que ella iba a concebir, y el que iba a concebir iba a ser un niño, y este iba a ser nazareno, amén.
o Nazareo, algo así. Decir que era un hijo hecho de la promesa, amén. Iba a ser un hijo que se iba a cuidar en todos los aspectos. Pero resulta que Sansón nació. Y cuando nació Sansón, ni siquiera, como decíamos, imaginaban los aspectos en los cuales Dios podía utilizarlos, amén. Y como ya dije, Sansón era una persona que no es como nosotros las imaginamos, o no sé si así fue. Lo cierto es que los versículos que leíamos dice que desde su nacimiento intervenía el Espíritu de Dios. Intervenía el Espíritu de Dios. Y esa es la clave en la cual nosotros vamos a extendernos esta noche. Porque, como dije, el pensamiento se llama el secreto de tener el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 13, versículo 24 que leíamos, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, ¿y qué? Y Jehová lo bendijo. Eso de ser bendecido por Dios, muchos lo tenemos a poco. Muchas personas creen que el disfrutar la vida es poder crecer, poder tener un buen trabajo, una buena profesión y poder desarrollarme y gozar la vida. El único beneplácito que puede darnos tranquilidad se llama ser visitado, ser bendecido por Dios. Probablemente usted en esta noche, usted diga: bueno, yo no tengo nada que darle a Dios. Quizás hoy en esta noche tú te encuentres sin fuerzas, sin esperanzas. A lo mejor anímicamente andas derrotado sobre tu vida, sus pensamientos, porque a lo mejor hasta has buscado trabajo y no te sale nada. ¿Por qué no buscas primero ser visitado por el Espíritu de Dios? ¿Por qué no nos vamos nosotros a la base en la cual nosotros podemos tener seguridad de tener paz y tranquilidad sobre nuestra vida? Este niño, desde su nacimiento, dice que fue bendito por Dios. Y Dios a nosotros dice que Él ha prometido bendecirnos como hijos de nosotros. Nosotros somos parte de la promesa de Dios. Nosotros ya hemos sido bendecidos por Dios desde el momento que Dios nos ha escogido. Nuestra vida ha sido bendita. ¿No se siente bendito usted, hermano? No nos sentimos bendecidos nosotros, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros la carcoma del mundo como que nos está consumiendo. La carcoma del mundo como que nos está apaciguando y nos está manteniendo así letardos. Parecemos como que somos esas matas de maíz arrepolladas que por mucho abono que se les eche ya no escollamos, ya no permitimos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado que Dios nos visite en cada uno de nuestros instantes. Yo siempre digo, hermanos, que las circunstancias que los hijos de Dios pasan no son de por gusto. Sus enfermedades, sus dolores, sus preocupaciones, Dios tiene un plan establecido para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan establecido para cada uno de sus propósitos. Los propósitos que Dios tiene para con su vida no son los mismos que tiene para con nuestra vida, ni son los mismos para los que tiene con el vecino malvado que usted tiene. Dios ya tiene trazado cómo va a llevar su vida. Dios sabe cómo está su necesidad, pero Él lo que necesita es que usted le crea, que tenga un pueblo en el cual no usted sea impulsado
por la persona que aquí habla, que no se ha impulsado por el líder que tiene a la par, que no se ha impulsado porque Dios le ha dado una bonita novia que tiene a la par, o un bonito esposo, o alguien próspero en la vida, inteligente como sea. Dios ya sabe cómo lleva su vida, pero Él necesita que nos acerquemos más hacia su espíritu, que nos deleitemos más con lo que estemos pasando, porque ahí está el secreto para obtener la victoria. Cuando este niño nació, el pueblo de Israel vivía en un mundo de achaques. Cuando este niño nació, los filisteos tenían al pueblo, haga cuenta y caso, que Israel es Ucrania hoy actualmente, donde está un monstruo con tanques en cada una de las esquinas. Pero si la mano de Dios dice que si Dios está contigo, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién, hermanos? ¿Quién podrá hacer daño? El problema es que nos hemos distanciado de esa gracia de Dios. El Espíritu Santo ya no nos visita. El Espíritu de Dios ya no nos visita a nosotros, y nos hemos vuelto monótonos, donde solo nos alegramos cuando hay fiestas en las iglesias, cuando reparten tamales, cuando reparten sándwiches, cuando dan otras cosas que no sea la palabra de Dios. El pueblo siente que se regocija, pero sepa que ese es un camino equivocado. Sepa que eso lo llevará cada día a debilitarse, a debilitarse, a debilitarse, porque su confianza no está en quien puede darle la victoria. Se ha desviado mi pueblo, dice, y por eso Israel estaba siendo atacado por los sirios, y muchas veces nuestra vida se encuentra en las mismas condiciones. Ya no aguanto mis huesos, dicen las mujeres o los hombres, porque no sé qué me pasa, las arterias ya no responden. Es porque tus rodillas ya no sirvieron para Dios. Es porque te has vuelto, tu mirada ya está en el mundo, y tu proceso espiritual ya estás desarmado, y el diablo empieza a hacer y deshacer en tu vida. No dice amén, pues. Pero cuando es hijo de Dios, usted puede estar agonizando en el hospital, y usted puede estarle dando glorias a su Dios. Usted puede estar sin ningún 5 en la bolsa y puede tener la paz, pero mucha paz, porque la paz no la da el dinero. El único que te puede dar paz se llama Jesucristo. El único que nos garantiza la felicidad sobre tu vida se llama tu Redentor. Por eso el salmista decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque cuando este hombre era visitado por el Espíritu de Dios, no había pena para él, no había angustia para su vida, sino que el Espíritu Santo lo confortaba. Estamos siendo confortados, hermanos, a través del Espíritu de Dios. Estamos siendo llenos, hermanos. De verdad nuestra vida se confronta con Dios. Y cuando tenemos nuestras penas, podemos hablar directamente con Él. ¿Puede usted de verdad decir: ¿por qué me has puesto este jefe que me está oprimiendo? A cada achaque que yo cometa, nos oprimen, nos oprimen. ¿O estamos contentos porque nos dan en la espalda y nos dicen: ya viene la fiesta navideña? Con eso nos alegramos. Te alegras porque ya van a poner las ruedas en Ciudad Arce y vas a ir a darte un paseo. Con un elote loco nos alegramos, pero arrodillarnos ya no queremos. Ya no pedimos que Dios nos visite sobre nuestra vida. Ya no lloramos ni siquiera cuando las penas están sobre nuestra vida. Ya no hay aflicción sobre nosotros, porque el enemigo nos ha desmantelado. Y la promesa que Dios dio sobre tu vida, probablemente ya la vendimos, ya está lejos.
Por eso hoy hay personas que si no les ponen el transporte es buena excusa para no venir a este lugar. Por eso hay hermanos que porque no se les visitan, no, yo voy a dejar la reunión familiar, como que si tu supervisor es tu Dios, como que si el que predica aquí es tu Dios. Nosotros no le servimos a hombres, hermanos. Nosotros le servimos a un Cristo glorioso, poderoso, que se va a mover. Estemos o no estemos nosotros a cuentas con Él. Él dice que sus bodas se van a realizar con los que Él quiera. Dice el versículo que leíamos, el capítulo 14, 6. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, no dice la edad que tenía Sansón. Se supone que era un joven, ¿verdad? Y Sansón ni siquiera sabían de sus dotes que Dios le había puesto sobre su vida, porque ahí es bien claro que dice que él no lo dijo ni a su padre ni a su madre lo que había sucedido. Amén. Ahora, imagínese usted una persona un joven a sus 14 años enfrentándose a un león. Por muy cachorro que sea un león, lo despedaza uno. Pero dice la palabra de Dios ¿qué dice primero? Dice que los ñeques de Sansón, no dice eso. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. O sea, que la fuerza no la ejercitaba Sansón, sino que Dios tocaba a Sansón. Y a través, cuando el Espíritu Santo tocaba, entonces este hombre se volvía invencible. Amén. Porque en lo humano, ¿qué somos nosotros? Tras la fuerza de una bestia como un león, absolutamente nada. Nuestras manos no son capaces de poder detenerlos. Nuestros pies no son capaces de poder correr y decir: corro más duro que un león. Sobre todo cuando andan salvajemente, porque nosotros los conocemos, los leones que se estaban muriendo ahí en el zoológico, todos mosqueados, que le metían un palo y ya ni pispileaban. No, una fiera que ande salvaje es alguien fuerte, pero no era la capacidad de este joven que lo estaba llevando a tener esas fuerzas, era que el Espíritu Santo lo visitaba. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice que Él da a quien Él tiene misericordia. Y cuando nosotros somos embestidos también del Espíritu de Dios, nuestra vida se vuelve poderosa, hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús, antes de marcharse, dice que reunió a los de Él, y allá en Pentecostés Él les dio la promesa del Espíritu Santo. Fueron embestidos del poder de la gracia de Dios, y de ahí parte una generación de apóstoles poderosas. Amén. Es decir, que nosotros, antes de empezar a buscar acontecimientos futuros, que viene la gran tribulación, si voy a estar preparado. Y usted, por eso es que los hombres, cuando hablan de guerra, lo que empiezan a hacer son búnkeres bajo la tierra y decir: bueno, si viene una bomba nuclear, aquí estoy protegido. Empiezan las personas que tienen dinero a hacer murallas en todas sus casas, y el hombre siempre anda buscando, protegiéndose. Pero el pueblo del Señor, ¿cómo nos vamos a proteger nosotros, hermanos? Teniendo la seguridad del Espíritu de Dios.
Porque sea que vivamos o sea que muramos, tenemos que tener la certeza que somos del Señor. Si no, nosotros somos como címbalo, dice, que resuenan. Y no hay efecto en nosotros. No hay efecto sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad que Dios ha puesto en la vida espiritual nuestra ya no está. Ya se ha ido. Y por eso cualquier desánimo nos va a alejar de la gracia de Dios. Pero cuando estamos en el Señor, ay, si el enemigo va a querer hacernos mal, y más nos vamos a fortalecer. Que el enemigo nos va a mandar una enfermedad, y más vamos a creer en el Señor. ¿Se acuerdan de Job? Job no hubiese sido famoso si Job no llega al diablo de Dios y le manda sus enfermedades y le quita todo. Ahí probó que era hijo de Dios. A Moisés, cuando Dios lo empezó a utilizar, lo destronó. Fuera, principado, te vas para el desierto y allí yo te voy a decir qué vas a hacer. Y allá andaba errante Moisés, hasta que enfrente de una zarza Dios lo visitó. Y desde ahí este hombre empezó a ganar batallas. ¿Cree que Moisés hubiera podido ganar batallas por ser príncipe de Egipto? No, preso lo hubieran echado, ligerito lo hubieran apresado. Pero como ya no iba en el nombre de Moisés, sino que iba en el nombre del León de Judá. Y ese mismo León de Judá es el mismo que nos protege hoy a nosotros. Ese mismo es el que quiere vestirnos. Pero para ello, hermanos, no vamos a ir así como en manada, como en pueblo, sino que hoy es individual. ¿Quiere estar protegido usted de la gracia y del poder y de la divinidad sobre lo que es el Espíritu Santo? Tenemos que luchar para estar en ese caminar, llenarnos en ese caminar, porque de lo contrario nos vamos a hacer vulnerables, como le pasó a Sansón. Sansón empezó a confiar en que de verdad él era el actor, él era el fortachón, él era el que se las podía, y empezó a caer, primero a desviarse de los mandamientos que Dios le había dejado, de los mandamientos y los estatutos que Dios le había dejado, y empezó a desviarse y a desviarse de tal manera que dejó de obedecer los consejos de su madre. Y oiga lo que dice el versículo 14. Amén. Catorce 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas o de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Resulta que Sansón empezaba a que le gustaban las mujeres, como todo joven. No es malo que le gusten las mujeres, es algo natural que Dios ha dado. El problema es a quién vamos nosotros a elegir. Amén. Y resulta que a Sansón le gustaban las filisteas. Y empezó Sansón a que le dijo a su papá y a su mamá que esa le gustaba. Pero esta mujer, como él ya había matado el león, ahí hay un enigma que no quiero meterme tanto en eso, porque
el tema trata que debemos de buscar el Espíritu de Dios. Pero así brevemente, este hombre empieza a coquetear y resulta que él quería a esa mujer. Pero esta mujer, como las mujeres de fuera, son mujeres engañosas. Porque eso de la apariencia, eso es vanidad. Eso de las sonrisas son vanidades. Porque, como me decía mi abuelo a mí, no te fijes en la apariencia, sino busca más el corazón. Y hoy en día nos gusta la apariencia. Entonces Sansón era uno de ellos. Y empezó que esta mujer rápido lo traicionó. Porque él dijo la adivinanza y empezó aquella mujer a sacarle la verdad. Y una de las debilidades de Sansón fueron las mujeres. Y estas mujeres lo llevaron a no solo fallar con Dios, sino también a que su integridad se viniera toda abajo. Amén. Porque eso es lo que lleva el pecado sobre nuestra vida. Eso es lo que lleva el pecado sobre nosotros. El diablo lo que busca es desmantelarlos. Día tras día, el diablo lo que busca es desmantelarlos. El diablo lo que busca es ver a las jóvenes hermosas, a los jóvenes robustos, y lo que busca es desmantelarlos. Conozco yo jóvenes que he aconsejado, que hoy están llorando en un hogar donde decidieron acompañarse a corta edad, y hoy lloran con sus hijos porque los han dejado solos. Tengo 2 jóvenes que están en el trabajo, que cuidan cada uno sus 2 hijos y han quedado solos. No me diga por qué, porque ni les he preguntado. Pero las mismas condiciones son que un día estuvieron alabando a Dios, estuvieron bendiciendo el nombre del Señor, pero se olvidaron de la cobertura de buscar el Espíritu Santo y oyeron más las voces de los hombres que la voz de Dios. Y eso fue lo que Sansón le provocó la gran ira, porque esta mujer lo había engañado. Así que como la promesa era que le iba a dar 30 mudadas a las personas que hicieran del acertijo, él lo que hizo utilizar su corpulento cuerpo, o ya dije que probablemente eso es figurado, pero los despojó y los dio. ¿Por qué? Porque fue traicionado. Fue traicionado. Cuando nosotros buscamos el Espíritu de Dios, primero nuestra vida vive en una condición de seguridad. El enemigo no puede hacernos absolutamente nada cuando Dios está sobre nuestra vida. Cuando alguien a nosotros nos quiere provocar a hacer el mal y buscamos la gracia de Dios, Dios de verdad es donde nos da la cobertura de Dios. Es cuando Dios dice: ese es mi hijo amado y yo en él tengo complacencia. Pero para ello, hermanos, tenemos que ser probados nosotros. Y Dios lo que quiere es que deje la cobardía a un lado, que deje la yoquería de un rato para otro y se vuelque a Dios. Duele porque duele, pero pongámonos firmes delante de Dios. Llenémonos de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en los versículos que leíamos, Jueces 15, 14. Gloria a Dios. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él
y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ellas a 1000 hombres. A Sansón le cayó las desgracias, y la venganza de Sansón no se debía a que Dios iba a honrar el nombre de Sansón, se debía a que Dios tenía un propósito. Se debía a que Dios debía de cumplir sus palabras y su promesa. Por lo tanto, como dijimos al inicio, Dios siempre va a llevar a cabo lo que tiene que hacer. Amén. Si Dios ha dicho que Él vendrá una vez más a este planeta, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que ha ido a preparar moradas y que donde Él está, nosotros allí estaremos, nosotros debemos de creer esa promesa. Y cuando creemos esa promesa, no nos lleva más a poder buscar el secreto de tener el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Porque cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios que todas las cosas que nosotros necesitamos van a ser ¿qué? Añadidas. Todo, hermano. ¿Cuál es nuestro suplicio que estamos pasando? ¿Cuál es hoy en día tu problema? ¿Cuáles son tus dificultades que hoy estás pasando? Quizás tú mismo hoy te estés menospreciando. A lo mejor tu autoestima esté sobre el suelo. Pero si Dios tiene un propósito para tu vida, Él va a hacer que ese propósito se lleve a cabo como quiera que sea. Y si tú has estado en este lugar mucho tiempo, que has venido a este lugar y has oído la palabra de Dios una y otra vez, y vos decís, yo no siento nada, Señor. Pero si hoy, esta noche, tú abres tu corazón, como lo abrió Sansón en el día del juicio. Sansón estaba liquidado, era el hazme reír de la gente, era una persona que lo habían dejado totalmente ciego, sin cabello y abandonado. Pero ahí Sansón, no puedo decir que cerró los ojos porque ya ni los tenía, sino que lo que Sansón hizo es poner el rostro sobre el suelo y poder verse a dónde había caído su vida. ¿Y cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era liberar a su pueblo. Y el propósito de Dios se iba a cumplir. La vida de Sansón fue ofrendada a través de un derrumbe. Pero ese derribamiento vino a dar libertad a un pueblo. Y ese es lo que hoy, esta noche, Dios nos deja a través de esta moraleja, es que nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para recobrar nuestros ánimos. Nunca es tarde para volver a los pies de Cristo. Nunca es tarde para llenarnos nuevamente de las gratitudes de Dios. Pueda que nuestra vida esté por el suelo. Pueda que tu vida hoy tú estés probablemente diciendo, Dios ya no puede hacer nada por mí. Pero cuando Dios dice, hoy te uso, Dios lo va a hacer. Y eso fue lo que hizo cuando Jesús anduvo en este caminar. Si no, ¿a dónde hubiera quedado Zaqueo? ¿A dónde hubiera quedado personas que habían cometido hechos más vergonzosos que probablemente el que tú has hecho? Y Dios tuvo misericordia, como lo tuvo con aquella mujer adúltera, una mujer que ante la ley merecía la muerte. Pero Cristo fue capaz de decirle, ¿a dónde están los que te acusan?
Dios quiere que nosotros nos volvamos. Pero el secreto de tu fuerza no está en tus posibilidades. El secreto de tu fuerza no está en el entorno familiar que tú tienes. El secreto de tu fuerza solo está buscando el Espíritu de Dios. ¿Quieres volver a renacer? ¿Quieres volver a llenarte y ser una persona que sirve de verdad? Hoy, esta noche, reconociendo que hay uno que puede liberar tu vida, solo basta reconocer y Él vuelve a darte luz. Porque para lo que para el mundo ya no sirve, para Dios sí es útil. Y por eso estamos nosotros alabando a Dios esta noche. No sé si le da palmas a su Dios. Él quiere que nos volvamos a sus caminos, nos volvamos a Dios y nos llenemos de su gracia. Cierre sus ojos esta noche y alabe a su Dios.